Queridos amigos, además de que se retransmite este programa en Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, un abrazo a todos y por supuesto a las frecuencias de la Pantera en la Frontera Norte, bueno, también Radio La Nueva República, les mandamos todo nuestro cariño. Queridos amigos, pues les recordamos que a partir de las 11 de la noche ustedes pueden checar nuestros videos en YouTube, en el canal de Voces del Periodista Radio, así es que ustedes y en el canal del Club de Periodistas de México, ahí nos podrán buscar quien quieran volver a escuchar el programa y pueden dejarnos algún comentario. Maestros queridos, el privilegio de tenerles con nosotros. Yo le pediría al maestro Juan Bautista el análisis, las lecturas, y al maestro Juan Enrique Pastor Cruz Carranza arrancar. Hay otros temas específicos para la maestra Magdalena García de León, ya comentaremos, perdón por todo este atropello ahorita del inicio, igual a la maestra Ceci Tapia lo que se dice en redes. Bueno, maestros queridos, ¿qué opiniones tienen ustedes de lo que fue el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué logros y qué cosas están pendientes? Adelante, algo breve para después continuar con otros temas. Gracias. Adelante, maestro Juan Bautista. Gracias, Celeste, amigos de Voces del Periodista. En primer lugar, decir que fue un informe breve, no tan largo como los que nos había acostumbrado el mismo presidente o la historia de los informes. Esa es una primera característica. Lo segundo es que yo creo, de una manera muy concreta, se dedicó a enumerar una serie de logros, lo que él considera sus logros, de una manera muy puntual, sin hacer alarde de esos triunfalismos. Creo que sí puso acento en el cambio que significó hace 2 años. Eso es innegable. El asunto de la libertad de expresión, de la no violencia, no la represión por la opinión y la manifestación, creo que eso es algo invaluable que no había existido en otros gobiernos. Después, bueno, pues tocó el tema de la Guardia Nacional, la creación como esa parte de la seguridad, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que ya lo había comentado. Su plan, bueno, el tema económico es un tema que en mi opinión fue muy breve, quizá solo enunciativo, porque se cayó de canto con el asunto del TEMEC, del nuevo TEMEC, este tratado trilateral, y entonces creo que ahí se están fincando muchas de las esperanzas de la nueva recuperación económica, y con justa razón. El tema de la pandemia, bueno, pues creo que es un referente que llevó a cierto puerto ciertos temas que se habían anunciado en un principio con un buen caudal, y por lo pronto tienen que entrar en paréntesis porque ya hay informes ahí del decrecimiento que vamos a tener en estos meses, aunque el mismo presidente le sigue apostando a que en el mes de agosto pues habrá una recuperación importante, ¿no? Creo que otra parte fundamental tiene que ver con él insiste en un discurso de la no violencia, un discurso, Celeste, auditorio, que tiene que ver con mucha tolerancia, con mucha labor de inteligencia, que apenas se está construyendo. No podemos todavía esperar una cosecha muy robusta, dado que lleva muy poco tiempo el gobierno. El aparato de inteligencia del CISEN estaba todo corrompido, se enmoheció, se corrompió, y entonces el aparato de inteligencia hoy apenas empieza a restablecerse. Creo que esa lucha que está dando contra los cárteles, porque lo ha dicho ahí, hay una parte importante que dice: no voy a negociar, nada nos va a detener. Creo que es una de las frases importantes y de confianza. La otra que es al final del discurso, que fue hoy vimos una ceremonia más que republicana, muy austera, y además en un recinto que pues creo que no se ha utilizado desde hace, nos dirá la maestra Magdalena García de León, pero desde hace muchísimas décadas. Creo que había quedado como una parte del museo en restauración, y esa parte donde se dan los discursos, bueno, ahí los discursos que se dieron fueron magníficos en el pasado y significaron parte importante de la médula de la República. Hoy
ya todo subsanado, con casi su mínimo gabinete, da ese discurso, y creo que fue un informe no triunfalista, realista, enfrentando mucha crítica, porque él mismo entra ahí en un asunto de una reflexión de que ha sido el presidente más atacado. Yo no estaría seguro de eso, pero bueno, es la percepción del presidente. Las encuestas incluso son distintas, marcan todavía una preferencia a la figura presidencial, y eso pues contrasta mucho, sobre todo a los opinadores que antes eran pagados por el gobierno. No logran entender cómo es que un gobierno tan arrinconado en las crisis, la primer figura sigue teniendo todavía un alto porcentaje de aceptación. Hasta ahí mi primer comentario, Celeste. Gracias, maestro Juan Bautista. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, a las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la Frontera Norte, a Radio La Nueva República, quienes nos transmiten de manera diferida. Mil gracias siempre. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Y por supuesto también consulten a partir de las 11 de la noche para que vean el programa del día. Y si no, pues ahí está la red. Consulten nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista Diario y también el del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, bueno, con esta mesa maravillosa, escuchamos al maestro Juan Bautista en su análisis y ya retomaremos su voz. Él es parte fundamental de un pilar de este programa, y también es cofundador de la Fraternidad de Reporteros. Ahora estaremos escuchando al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, maestro querido, y que conduce varios programas. Y pues le agradecemos, como siempre, maestro, su análisis. ¿Cuál es la lectura suya en cuanto a lo relevante o lo que usted quisiera subrayar sobre según este informe del señor presidente? Adelante. Sí, licenciada, muy buenas tardes a todos nuestros colegas y amigos de allá de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Y bueno, efectivamente el maestro Juan Bautista hizo un recorrido muy interesante, sintetizado, pero no por esto omitiendo los puntos más importantes. Y yo sí quisiera añadir nada más que hacer una evaluación en tan corto tiempo, de donde se vino a generar un cambio de inercias, como el que significó la elección del licenciado Andrés Manuel López Obrador, su proyecto de la Cuarta Transformación, las resistencias naturales que se están dando ante un cambio de políticas en donde el presidente de la República demuestra con hechos que no está vinculado a ningún tipo de compromiso de índole empresarial. El que tiene que pagar impuestos lo hace, el que haya obrado indebidamente con facturas apócrifas o evadiendo impuestos ya no está en las mismas circunstancias, y ante un federalismo que en muchos casos son nomenclaturas políticas de inercia que hoy tienen que entender que el pacto federal lleva implícito una disciplina, más no un sometimiento, y que ya se acabó el manejo directo o discrecional que puedan tener en el manejo de los recursos de la federación y de las políticas del propio gobierno federal y del pacto fiscal que esto significa. Obviamente estamos ante un escenario inédito con esta presencia del COVID, de la pandemia, que viene a transformar sustancialmente muchos proyectos. No estaba invitada esta fiesta, pero obviamente está causando muchos efectos en el entorno económico, en la movilidad y en todo esto que se avecina también el calendario electoral. Yo creo que es un análisis y es un momento muy importante para el presidente, muy interesante para los integrantes del gabinete, para analizar hasta dónde realmente muchos de ellos están comprometidos con la Cuarta Transformación y en dónde puede haber una ruptura donde los proyectos personales puedan estar por encima
de los intereses de la nación y de lo que el presidente se ha propuesto modificar en esta cuarta transformación. Yo creo que es una oportunidad muy interesante que dará opción de una reflexión en el entorno nacional, en el entorno global, en todas las circunstancias que se están viviendo y la manera en que en lo general deberá afrontarse esos efectos económicos y sociales de la pandemia, pero también lo que tiene que generar en la nueva visión de un marco democrático del respeto al voto y de los cambios que se van a dar, que vienen en un gran paquete electoral, que es el cambio completo de la Cámara de Diputados, más de la mitad de los gobernadores de los estados y muchos congresos estatales. Habrá que ver hasta dónde realmente hay un compromiso, incluso del partido que él creó, que él fortaleció y cuyo liderazgo permitió lo que hoy hay mayorías en las cámaras y que deben representar la solidez para que el presidente de la República pueda ir aterrizando sus proyectos. Exactamente, gracias maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Yo le pediría de favor a la maestra Magdalena García de León que nos pudiera dar un comentario, sobre todo con qué está trabajando y con qué va a trabajar precisamente el presidente de la República, y más que eso, pues obviamente los mexicanos. Hubo un periodo extraordinario de sesiones, se aprobaron, si no mal tengo el entendido, maestra querida, tú acláranos, 5 leyes, y bueno, haznos tu comentario por favor sobre esto, porque también es el contexto de lo que se viene. Adelante, maestra querida. No te escucho, no sé si no se escucha. A ver ¿verdad? si ahora sí ya. Ahora sí ya. Adelante, okay. Maestra querida. Fue un poco atropellado que se pudiera programar el periodo extraordinario de sesiones, porque en diputados no se aprobó de primera intención. Tuvo que ser hasta el día siguiente por la mañana en una sesión extra que no estaba contemplada. Pero bueno, finalmente se logró, se pudo hacer el periodo extraordinario de sesiones, fue el domingo 29 en la Cámara de Senadores y el lunes 30 en el Senado. Lo que aprobaron los legisladores fueron 5 leyes secundarias para armonizar nuestra legislatura con la de los nuevos socios o la de los socios comerciales para el nuevo tratado, que es el TEMEC. Eso es para que entraran en vigor justo antes de que empezara este tratado, que es el día 1 de julio, cuando entró en vigor. La sesión fue larga. En el Senado se aprobaron primero las 5 leyes secundarias, uh-huh, y luego la votación en lo general fue casi unánime, tuvo el apoyo de todos los partidos, solo el voto en contra del senador sin partido Emilio Álvarez y Casa. En lo particular, los dictámenes sí recibieron algunos votos en contra, porque no lograron todas las modificaciones que propusieron senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. También se aprobó un acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Las leyes que se aprobaron era un paquete de 5 reformas, que son la ley de la infraestructura de la calidad, que es una nueva ley que busca homologar los procedimientos de normalización y estandarización de la conformidad y la metrología. Luego también está la ley federal de derechos de autor, que proponía diversas multas para quienes sin autorización reproduzcan, comercialicen o usen dispositivos para hacer actos de piratería en contra de las obras literarias, artísticas, fílmicas, etcétera, brindando una certidumbre jurídica a todos los creadores y creadoras mexicanas. También fue en el terreno de protección de los derechos de autor, los legisladores realizaron reformas al Código Penal en materia de grabación autorizada de obras cinematográficas, para que no se utilice la piratería en las obras fílmicas, para que no se vulneren los derechos de los creadores.
Luego estuvo la Ley de Protección a la Innovación Industrial, que aprobó la Ley de Propiedad Industrial anterior. Esta ley protege la propiedad industrial, sanciona a aquellos que atenten contra ella y promuevan la competencia desleal. Finalmente se hizo una reforma fundamental a la ley aduanera y se expidió la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Esta ley tenía muchos años sin que la tocaran y era necesario actualizarla. Y se aprobó el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los gobiernos de México, Estados Unidos, de América y Canadá. Estas leyes ya fueron aprobadas también el día 30 en la Cámara de Diputados y al ser publicadas en el Diario Oficial entraron en vigor el 1 de julio, justo antes de que se entrara en vigor también el Tratado Nuevo de TEMEC. Bueno, pues vamos, gracias maestra querida Magdalena García de León, vamos a ir un corte, vamos a regresar a escuchar a la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000 y por supuesto hacer comentarios sobre estos temas, estas aprobación, las dudas que se tengan y por supuesto el contexto que se abre ante un TEMEC ya activo. Vamos a un corte y no perdamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos en Voces del Periodista con esta mesa de análisis con la maestra Magdalena García de León, a quien acabamos de escuchar, al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, e inició el maestro Juan Bautista. Ahora escucharemos a la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad 1000, desde las redes y en el contexto de este segundo informe de el presidente de la República. Bueno, pues nosotros como no estuvimos el miércoles, es importante escuchar los análisis y qué pasó desde las redes, si tienes un pulso muy interesante que compartir. Adelante. Claro que sí. Bueno, el Día de la Victoria, así le llamaron las redes sociales, las redes a favor del presidente, porque hay unas redes que le llaman la 4T, AMLovers, y etcétera, etcétera. Era un día de triunfo, así lo autodenominaron, ellos están muy felices, todo esto, y hubo un detalle en un ataque a la esposa del presidente, porque aparte, recordemos que la figura de la primera dama ya no existe en el país, porque aparte era un dineral que cargaban el séquito, el perro, el gato, el peinador, el maquillista, y las amigas y los amigos, y la champán para todos. Entonces, bueno, eso se acabó. Se acabaron los fotógrafos y el glamour, que era lo que vende las revistas de socialite. Entonces, bueno, esto pasa en un contexto de que hubo 4 o 5 hashtags en contra de la primera dama. Bueno, de la primera dama, o vamos a la esposa del presidente, de la doctora, porque aparte es una mujer súper preparada, de la doctora Beatriz, y resulta que esto supera la masacre. Esto es algo increíblemente inhumano. Las redes inhumano, decían, increíble, inhumano, que realmente sea algo natural, ¿no? No, como inhumano una consecuencia natural. Que ellos no hayan hablado de la masacre de Irapuato que ese día se dio, que es Guanajuato. Bueno, pues vamos a decirlo así muy fuertemente, que ha estado politizando la seguridad del gobierno de Guanajuato y que no quiere responsabilizarse, que no quiere ir a las juntas que hacen a las 6 de la mañana de seguridad nacional, y que bueno, hoy el 20% de los muertos o más lo que está poniendo el estado de Guanajuato, que no es un estado muy pequeño en población, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas muy graves que está dejando batir, pero no olvidemos que ese fenómeno tan espantoso ya pasó en Chihuahua en 2010, ya pasó en Tamaulipas y también pasó alguna vez en Monterrey. Ustedes deben de recordar aquellas notas y espero que refresquemos la memoria hoy, que podemos hacerlo en el internet, y no olvidemos cómo han politizado estas guerras y que están haciendo un daño terrible. Bueno, total que las redes nunca se pronunciaron por esta masacre tan terrible y sí lo hicieron en contra de la doctora Beatriz Gutiérrez, y es algo muy delicado. ¿Quién está manejando las redes sociales? Y bueno, finalmente hoy hay otro atentado. Bueno, no, esto es una mentira. Hoy hubo unas fotos terribles en donde un grupo de criminales se vestían con ropa apócrifa de la Semar, o sea, se visten con ropa muy parecida, pero que son de un cártel, y lo tienen, el cártel del norte, Sedena se llama así, y entonces empiezan a filtrar las fotos y dicen, oye, Sedena y perdió, y no es cierto, nuestros héroes, o sea, Sedena
pues logra detenerlos y bueno, estos señores fueron asesinados por los militares para salvarse, pues obviamente, de este brazo de asesino, y entonces finalmente las redes sociales empiezan a manejarse de una manera diferente. Entonces, bueno, esto es regresando, ¿quién está manejando las redes y quién está pagando a los bots que están atacando? Entonces, del Día de la Victoria acá, yo nada más quiero mencionar, porque es algo que yo amo, 90 años el estado de Oaxaca ha estado gobernado entre el PRI y alguna vez hicieron la experiencia con una alianza PRD y no recuerdo qué otro partido, y no había un camino a las cabeceras municipales. Esta vez, en este proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, se han incluido 108 municipios, de los cuales 29 caminos se entregaron en el mes de enero. Y nadie lo ha dicho como un triunfo, pero yo como oaxaqueña lo tengo que decir porque me siento muy orgullosa de saber qué es lo que viene con un camino en un día de la victoria que nadie recuerda, un estado tan pobre, pero tan rico naturalmente en todo. Y no solamente hablando de mar, de tierra, de cultivo, sino estamos hablando de su gente, porque los oaxaqueños pues son gente bien, y entonces resulta que nadie ha hablado de este gran triunfo, de los hospitales que se abrieron en Oaxaca, de las escuelas, de las comunidades. Se va a abrir una universidad en mi pueblo, imagínense eso que no les he dicho, pero se lo quiero decir en radio, es una exclusiva para los periodistas. Gracias. Eso, o sea, imagínate 90 años de atraso, que alguien puede decir un camino y por ahí un babotas pues, dijo en las redes, oye, pero los semáforos si no respetan, oye, en un lugar donde nunca ha habido caminos, donde no hay, bueno, y que esto obviamente al traer caminos pues también nos ha traído lo que nosotros vamos a llamar drenaje. Imagínate, queridas y queridos, a todos los radioescuchas, que estamos hablando de pueblos en donde no hay los más básicos servicios, un camino es muchísimo, entonces se abren las puertas al progreso. Yo creo que eso es algo que se debe decir como un triunfo de este día de la victoria del 1 de julio de este año, que ya se entregaron 29 caminos, y no fue algo escondido, eran los municipios con su gabán y con sus vestimentas, con sus pueblos originarios como son, sin glamour y sin falsas poses, que eso es lo que es el pueblo de México. Bueno, yo creo que has puesto el punto sobre las IES, mi querida. Y obviamente la realidad no se oculta con un dedo, no se puede tapar con un dedo. Y yo creo que aquí viene cierto y cada vez se hace más evidente. Yo quisiera ver el lado en donde aquellos que manejan estas redes y que de momento se sienten con muchas vistas, pero son vistas artificiales que finalmente cuando hay acontecimientos donde tienen que participar las personas, pues nos damos cuenta que básicamente pues es un apoyo de una inyección muy grande de dinero para un manejo de redes, un manejo artificial. Y por otra parte, bueno, en este caso ver estas realidades de los caminos, de las escuelas, de esto, bueno, que seguramente faltan más y hay mucho camino por andar y muchas cosas por hacer, pero como comentaba el maestro Juan Bautista y también el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, recordemos que esto se está edificando bajo cero, porque no solamente es que no había infraestructura, es que se está haciendo cuesta arriba porque hay un poder económico, algunos obviamente, no estamos generalizando, poderes económicos que estaban mal acostumbrados, que dañaban mucho a nuestra hacienda pública, porque independientemente de no pagar impuestos, porque se les perdonaban, se les condonaban, pues también tenían la cuestión de las facturaciones falsas. Entonces, por doble fuego, pues imagínense, no aportaban, pero que ahora lo que aportan son una confabulación para realmente boicotear o intentar boicotear y dañar lo que se está haciendo de bajo cero en la reconstrucción y en hacer muchas cosas. Por supuesto, habrá errores, por supuesto, se tienen que decir, y aquí en este programa también se han dicho, pero por supuesto también el reconocimiento a esto, porque es muy importante tener en cuenta, queridos amigos, que hay quienes pretenden que tengamos y regresemos a esa anomia tremenda, ese desánimo, para poder crear a partir de la percepción, de percepciones equivocadas, un entusiasmo realmente de un cambio que ha tenido el país, y este cambio pues cada vez
tenemos que ver y nos admira el hecho de que contracorriente, no obstante, de estos grupos, bueno, el pueblo de México se va dando cuenta de esto, no obstante que no tenemos todavía una cobertura mayor en la red y que hay medios que todavía son preponderantes en muchas regiones, pero que sin embargo estas realidades de las que habla Ceci, de aquellos que van de a pie, pues que pueden y reconocen desde sus regiones. Maestro Juan Bautista, comentario que quieras hacer sobre los temas que estamos tratando o alguna otra situación. Sí, rápido, sobre estos temas de las 5 reformas o iniciativas que mencionó la maestra. Ya se aprobaron, además en domingo, yo veo que ahí, veo primero un partido, en el caso de Morena, esa es mi opinión personal, que no camina junto con el presidente, va como en una velocidad anterior, el motor no está bien afinado, no hay una buena coordinación, y eso pasa, en mi opinión, también con los representantes que están en el legislativo. Hay que poner mucho cuidado en una de las iniciativas que han aprobado, que tiene que ver con los derechos de autor, en ese apresuramiento, quizá como antaño, de querer quedar bien con lo que dicta el presidente, pues están legislando muy al vapor, yo lo digo con conocimiento de causa, quizás sobre las rodillas, porque parte de estas iniciativas, al menos la de derechos de autor, está contraponiéndose a lo que ya está establecido y se ha ganado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a ciertos reglamentos. El caso en específico del asunto de los derechos de autor, creo que debería revisarse porque podría lesionar, pues defendiendo incluso los derechos de autor, pero podría lesionar los derechos de la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la cultura gratuita a la que tenemos derecho, el acceso a la educación, porque hoy los chicos, además, la población en general, en este momento del confinamiento, no podemos ir ni a sacar una fotocopia. Entonces tenemos que meternos a los portales, a buscar cierto tipo de reproducción de documentos que no necesariamente son unos clásicos ni nos van a dejar dinero, son para que el estudiante cumpla con su tarea, para que el mecánico a lo mejor analice un manual de procedimientos para cómo afinar un carro que tiene una computadora de una nueva emisión. Entonces, y así en muchas tareas de la vida personal. Lo que más llama la atención es las sanciones. Hay sanciones que rayan en lo irrisorio, que llegan a las multas, para este caso en específico, de 1,000,000, casi 700,000 pesos, y por alguna razón extraña, no sé bajo qué tabulador, puede uno llegar hasta penar una pena en la cárcel por 6 años. Entonces creo que ahí hay que tener más mesura, hay que llamar al diálogo. Lo conoce la maestra Magdalena García de León, hay ciertos días por reglamento donde los ciudadanos podemos inconformarnos ante las iniciativas que se hayan presentado. Esa es una parte. Y la otra es muy rápida, tiene que ver, hay un apartado en el libro, bueno, yo lo estudié desde que se aprobó en el 94 y yo estaba en los medios, desde luego y desde antes, en el 84 empecé en esto. Entonces, el tratado tiene muchos apartados y hay un apartado en especial que se refiere a las controversias y señala que cada país debe de resolver sus controversias conforme a sus leyes sin demeritar el acuerdo internacional. Entonces, a veces lo que es para Canadá o lo que es para Estados Unidos no es para México porque tenemos otra realidad y tenemos otras situaciones, incluso en la parte tecnológica estamos en una gran desventaja. Aquí, a lo mejor Estados Unidos es un mercado todavía mucho mayor que el nuestro y los canadienses, pero no estamos pensando obviamente en hacer una apología de la piratería cibernética. Estamos apelando a que la gente con discapacidad, al estudiante, al ama de casa, al profesionista que apenas le alcanza para comprar un manual, un libro, tenga estos accesos y no tenga al rato que ser sometido a un juicio, que es otra de las cosas que en la parte del juzgador, cualquier individuo puede acusar a su vecino de plagio y sin más ni más le cierran la cuenta, lo llaman a cuentas, o sea, tiene que haber un procedimiento, o sea, como en cualquier parte del mundo. Hasta ahí en mi comentario, Celeste.
Bueno, pues queridos amigos, vamos a ir a un corte, vamos a regresar a escuchar las diferentes opiniones, análisis y lo que haya que sumar. Y bueno, por supuesto es un tema que hay que seguir, hay diferentes aristas que hay que tener muy en cuenta y vamos a un corte, no tardamos queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos en su programa Voces del Periodista. Bueno, pues el maestro Juan Bautista hizo un planteamiento a la maestra Magdalena García de León, precisamente ella que estuvo presente y que da mucho seguimiento a esta cuestión y sobre todo sobre las leyes que se aprobaron, que bueno, se aprobaron en el Senado, pero falta que pasen a la Cámara de Diputados, que nos diga cuál sería el mecanismo para quienes queramos hacer alguna observación, alguna inconformidad o algún planteamiento que abone para ver otros intereses también como los que hablaba el maestro Juan Bautista. En cuanto a esta de derechos de autor, habrá quien también pueda pensar que pueden incidir en otro tipo de acciones, ¿no? Como ya se verá en otro campo, y me salgo un poquito del tema y no, sobre también lo que pueden ser las semillas, que no se quieran hacer cuestiones y también qué tiene que ver con toda la cuestión de transgénicos y todo. O sea, como hay muchas cosas porque entendamos que la negociación va a ser de muchas maneras, en muchas pues contextos de lo que es la economía y el comercio del país. Así es que, maestra querida, en este tenor sobre lo que mencionó el maestro Juan Bautista, ¿qué nos quisieras decir? Bueno, en primer lugar, aclarárseles, sí ya se aprobó en diputados también, eso fue el día 30. Entonces, también ya se aprobó, pero bueno, pero hay todavía instancias, como decía el maestro Juan Bautista, en donde se aprueba, pero tenemos una incidencia para poder hacer algunas observaciones, inconformidades o como técnicamente se denomine, maestra. ¿Qué opciones hay para poder incidir de alguna manera en algunos tópicos? Bueno, yo creo que ahorita lo que está sucediendo es que muchos grupos no están de acuerdo con las reformas como se hicieron, entonces están presentando sus objeciones, están haciendo comentarios sobre esto y esto puede provocar que se hagan reformas sobre la ley aprobada. Entonces, ahí se puede conseguir un parlamento abierto para que se planteen allí todas las opiniones. Estos temas que mencionabas tú, lo de los granos, esto de derechos de autor, han sido muy polémicos, mucha gente no está de acuerdo. Y te digo, por eso en la sesión del periodo extraordinario fueron los temas que más se debatieron, que más propuestas hubo de parte de la oposición y en algunos casos también propuestas de Morena que no se aceptaron, no se permitieron estas modificaciones. Pero creo que existe la posibilidad de conseguir y presentar nuevas iniciativas para hacer reformas y modificaciones a estas leyes y que sean menos duras, porque sí, la gente está no muy contenta con el resultado de estas reformas que se hicieron para adecuarlas al TEMEC. Y hay que tener mucho cuidado. Gracias, maestra Magdalena García de León, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Y hay que tener mucho cuidado porque también va a haber quienes, si se quejan de todo, bueno, lo hacen no por un interés genuino. Entonces aquí hay que ser muy claros en decir por qué y el planteamiento de las inconformidades o de la viabilidad precisamente de hacer algunos ajustes. Maestro don Enrique Pastor. Sí, efectivamente, yo coincido en el sentido de que si bien hay una ley que pudo haber sido aprobada, puede ser modificada en el contexto de que haya y se sustente con valores y con elementos lo suficientemente fuertes para que el legislador pueda hacer las modificaciones correspondientes. Aquí el problema sigue siendo de que lamentablemente la agenda política va ganando a la agenda legislativa y el trabajo fino que debe llevarse a cabo por parte de las legislaturas
se ha omitido, que es precisamente la consulta, los consensos y hacer esas evaluaciones en cada una de los sectores que pueden ser impactados positiva o negativamente en la implantación de una ley. Y esto viene a la necesidad de hacer consultas, mesas de análisis, de discusión previas, para que en el momento que se haga la presentación de alguna iniciativa de esta índole, aún en los requerimientos internacionales, lleven un consenso que eviten dar material para este tipo de golpeteos, en donde incide nuevamente, y lo puntualizo, las agendas electorales. Exactamente, maestro, hay que tener mucho cuidado en esto, hay que estar atentos, amigos, porque de por sí en cosas tan elementales y tan evidentes hay objeciones. Aquí no hay que prestarse y hay que tener mucho cuidado, pero también hay que decir el porqué de algunas cuestiones en las que se debe de participar y se cree que se puede y deben mejorar las cosas. Ceci, querida, adelante. Pues bueno, en relación a estas leyes, querida Celeste, en la práctica de redes sociales, porque en México no hay leyes, pero en estas plataformas como YouTube, como Facebook, como Twitter, pues, y ahora las muy famosas TikTok y de Instagram y muchas que nosotros pues no usamos o no conocemos, o muchos radioescuchas sí las conocen, pues obviamente ya las han aplicado. El famoso quita el contenido en YouTube, te censuro tu canal, eso ha pasado, pero obviamente leyes en México no existen. Sin embargo, en la práctica, a muchos mexicanos, lo has visto con periodistas, con cualquier, gente que hace, creadores de YouTube, les ha pasado que les han tumbado su canal o que les han restringido la música porque les piden derechos de autor, y de hecho así dice la leyenda, les dice, oye, si no vas a ganar dinero, si no vas a monetizar este video, o le quitamos la música porque hay quien dice que esa canción es de él, o sea, eso es de derechos de autor. Pasa en Facebook y sin ninguna referencia, y en Twitter, que está súper politizado, y generalmente tumban cuentas. A mí me pasó particularmente que me castigaron la cuenta solamente por decir, además, una entrevista real de un mayor que le fabricaron culpa, que culpaba a Felipe Calderón de todo esto, a Medina Mora, etcétera, después de todos estos personajes que nosotros ya sabemos que tienen deudas con la justicia, y 7 días sin darme una explicación me censuraron las redes sociales. Entonces y a todos nos ha paseado el famoso baneo, que nadie te dice por qué. De repente no puedes dar notificaciones, no te pueden dar RT, tú no puedes dar RT, y te mandan un dato en donde te dicen, oye, pues estás castigado 36 horas, no vas a dar RT, no vas a poder, o sea, te van censurando la presencia en las redes sociales. O sea, esto ya ha pasado. Entonces lo único que hay que ver es cómo va a afectar el que esté legalizado en México, o qué beneficios puedes tener, que a lo mejor tú puedas solicitar que una cuenta que sí te suspenden, porque hay cuentas suspendidas, y a veces ni siquiera es que estés dando una palabra obscena, una palabra altisonante, o sea, ofensivo, es que con no alguien, está claro, o acosador. No hay claridad. No está claro ni es público quién condiciona y quién regula esto. Esto es importante. Bueno, queridos amigos, ya estamos por salir. Yo le pido una frase literalmente a cada uno de ustedes, maestros queridos, antes de salir del aire. Maestro Juan Bautista, adelante. Defendamos nuestros derechos legítimos digitales por una situación de praxis. Vamos. Hasta ahí. Gracias, maestro Juan Bautista. Maestra Magdalena García de León. Pues yo puedo decir que todas las leyes son perfectibles y que aunque se hayan aprobado, siempre existe la posibilidad de mejorarlas. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, por favor. Gracias, maestra Magdalena. Pues que entendamos que todos los vacíos se llenan, y dependerá de nosotros de qué se llenen, si de cosas congruentes o de incongruencias. Esa es la participación, maestro querido, exactamente. Ceci Tapia, querida. Somos el segundo lugar en falsedades, en fake news, en mentiras. Entonces tenemos que ser responsables con esta libertad de expresión. O sea, no es que estemos, pero hay miles de mentiras todos los días, de falsedades y de gente que tiene un prestigio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ser responsables con lo que compartimos, hacer una investigación y tener un pensamiento crítico. Gracias, Ceci, querida. Yo creo, queridos amigos, que hay que estar atentos, muy puntuales, darnos cuenta qué es la cuestión económica,
sobre derechos de autor y un derecho que se debe de cubrir, otra parte también los intereses sociales, pero también la otra parte, el que sean maneras sofisticadas de censura. Hay que ver para que sea lo justo y para que no dejemos esos espacios vacíos, como dice el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Vamos a participar. Les quiero entrañablemente, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso. De eso es lo que se trata, queridos amigos. Nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense, no salgan de casa si no tienen que salir. Protéjanse, por favor, y hay que estar atentos. Hagamos lo que nos toca. Les quiero entrañablemente. Besos tronadísimos. Gracias Jonathan Álvarez, gracias Víctor Melara García.